Hay personas en este mundo que dan todo lo que tienen y luego dan un poco más. Personas que firmaron documentos que decían, en términos claros, que estaban dispuestas a morir por desconocidos, que durmieron en el barro, la lluvia y el miedo, para que otros pudieran dormir en camas calientes sin conocer ese tipo de miedo. No son personas abstractas, no son símbolos, estatuas o nombres grabados en un monumento, aunque merecen todo eso. Son seres humanos con botas embarradas y chaquetas viejas, y esposas que aman y facturas médicas que no pueden pagar. Y a veces el mundo los olvida. No con malicia, la mayoría de las veces. Simplemente a través de la indiferencia casual y desgastante de una sociedad que avanza rápido y valora lo que es nuevo y brillante y ruidoso, y no siempre se detiene a considerar lo que fue sacrificado para que lo rápido y lo brillante y lo ruidoso pudieran existir. Hoy quiero contarles la historia de Arturo Morales, 80 años, veterano de guerra condecorado, esposo desde hace 50 años, un hombre que pedía muy poco y daba casi todo, y la historia de lo que ocurrió un martes por la mañana en noviembre, cuando entró a un banco con una chaqueta verde descolorida y una sola medalla, y lo que ocurrió en ese mismo banco a la mañana siguiente. Quiero contarla despacio, porque se lo merece, porque Arturo se lo merece. Permítanme comenzar por Marta. Marta Morales había sido la esposa de Arturo desde 1974, lo que significa que había sido su esposa durante más tiempo del que la mayoría de las personas que escucharán esta historia han vivido. Era el tipo de mujer que mantenía un jardín incluso cuando la tierra era pobre, que preparaba una comida con lo que hubiera en la despensa y lograba que supiera como si la hubiera planeado durante días, que se reía de los chistes de Arturo incluso cuando los había escuchado 100 veces, porque entendía que el chiste nunca era realmente el punto. El punto eran ellos dos, juntos, en cualquier momento ordinario en que se encontraran. Era la arquitectura de la vida cotidiana de Arturo, y él lo sabía. Y lo había sabido durante 50 años. Y no era el tipo de hombre que daba ese conocimiento por sentado. En el otoño de ese año, Marta enfermó. El diagnóstico específico no necesita repetirse aquí en su lenguaje médico. Lo que importa es la palabra que usó el cirujano cuando se sentó frente a Arturo en ese pequeño consultorio beige y explicó lo que había que hacer. La palabra era necesaria, como en la operación es necesaria, como en sin ella el pronóstico es malo, como en necesitamos programar esto pronto. Arturo preguntó el costo. El cirujano se lo dijo. Arturo se quedó con el número un momento, la quietud particular de un hombre que ha enfrentado cosas que requerían quietud y ha aprendido a habitarla. Le agradeció al cirujano, condujo a casa. Se sentó a la mesa de la cocina de la casa que habían compartido durante 40 años, e hizo la aritmética en una hoja de papel con un lápiz, como siempre había hecho la aritmética, y la aritmética dijo lo que ya sabía que diría. El número superaba lo que tenían. Los ahorros que quedaban después de una vida de ingresos modestos y gastos honestos no eran suficientes, ni de lejos. Y la brecha entre lo que tenían y lo que se necesitaba no era una brecha que se pudiera cerrar recortando en el supermercado. Necesitaría pedir prestado el dinero. Arturo nunca había pedido dinero prestado en su vida. Eso no es poca cosa. En 80 años de vida, a través de décadas difíciles y temporadas complicadas, y las vulnerabilidades financieras particulares de un hombre que había elegido el servicio sobre la acumulación, nunca había pedido nada a un banco. Se había arreglado, se había adaptado, había hecho que las cosas funcionaran con lo que tenía, y lo había hecho sin quejarse y sin pedirle a nadie que cubriera su déficit. Así era simplemente como estaba hecho, pero era Marta. Fue al armario y sacó la chaqueta, la vieja chaqueta militar verde, emitida décadas atrás y conservada porque era suya, y porque algunas cosas se guardan no por su utilidad, sino porque representan algo que no puede reemplazarse. Estaba descolorida. El verde se había suavizado con la edad hacia algo más silencioso, más complejo que el color original. Se la puso. Se miró en el espejo un momento. Luego abrió la pequeña caja de madera en la cómoda.
la caja que Marta le había dado años atrás, la que ella había encontrado en un mercado de antigüedades y restaurado ella misma, y sacó la estrella de plata. La estrella de plata es la tercera condecoración militar más alta otorgada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por valor en combate. Arturo la había recibido en condiciones de las que no hablaba y no había hablado durante décadas. Sabía lo que representaba y sabía lo que había costado, y no la exhibía, no la mencionaba, no la usaba como evidencia de nada. La prendió en el pecho izquierdo de la chaqueta verde descolorida, tomó su sombrero y condujo al banco. El banco era la sucursal más grande de la ciudad, el tipo de edificio que se anuncia, vidrio y acero, y la arquitectura particular de las instituciones financieras diseñada para comunicar permanencia y autoridad. El lenguaje visual de un lugar que detenta poder y quiere que usted sienta ese hecho al cruzar las puertas. Arturo cruzó las puertas. Le dijo a la mujer en la recepción que le gustaría hablar con alguien sobre un préstamo personal. Ella miró su chaqueta, sus botas, el barro que se había secado en los bordes del camino del jardín esa mañana, y lo dirigió a la oficina al fondo del vestíbulo. El nombre en la puerta decía Gregorio Haddad, gerente de sucursal. Permítanme hablarles de Gregorio. Gregorio Haddad tenía 34 años y había llegado a su puesto a través de una combinación de verdadera agudeza financiera, redes agresivas y el talento particular que algunas personas tienen para hacer que sus superiores se sientan seguros mientras hacen sentir pequeños a todos los que están por debajo de ellos. Era bueno en su trabajo, en el sentido estricto de la palabra. Los números en los informes de rendimiento de su sucursal eran constantemente sólidos, y en el mundo que habitaba Gregorio, los números eran lo que importaba. Todo lo demás era ruido. Gregorio había crecido en una familia de medios modestos y había pasado su vida adulta en una huida dedicada de cualquier recordatorio de ese hecho. Sus trajes eran caros, su oficina era impecable. Los diplomas enmarcados en su pared estaban dispuestos con el cuidado de alguien que entiende que no son simplemente credenciales, sino comunicaciones. Esto es lo que soy, decían. Esto es hasta donde he llegado. No me confundan con alguien ordinario. Conducía un automóvil que superaba lo que su salario justificaba, y vivía en un apartamento que requería una parte significativa de sus ingresos para mantenerse, porque la apariencia del éxito era, para Gregorio, funcionalmente indistinguible del éxito mismo. No le gustaban las personas que le recordaban de dónde venía. No le gustaban las personas que no proyectaban la imagen de la prosperidad. Había desarrollado a lo largo de años en su puesto un conjunto de evaluaciones rápidas sobre las personas que entraban a su oficina, y esas evaluaciones no eran generosas con las personas que llegaban con ropa vieja y solicitudes modestas, y la calidad apologética de alguien que no está acostumbrado a pedir cosas. Arturo llamó a la puerta abierta de la oficina. Gregorio levantó la vista de la pantalla de su computadora. Tomó nota de la chaqueta descolorida, las botas embarradas, el cabello plateado, la ligera inclinación de un cuerpo que había cargado cosas pesadas durante muchos años. No se levantó. Indicó, sin hablar, la silla al otro lado de su escritorio. Arturo se sentó. Puso la carpeta de documentos que había preparado sobre el escritorio. Los registros de pensión, el comprobante de domicilio, la documentación médica, el estimado detallado de costos del consultorio del cirujano. Lo había ensamblado cuidadosamente la noche anterior, sentado a la mesa de la cocina mientras Marta dormía, organizando todo de una manera que esperaba haría el proceso eficiente para quien fuera que hablara con él. No quería hacer perder el tiempo a nadie. Gregorio no miró la carpeta, miró a Arturo. Miró nuevamente la chaqueta, la medalla prendida en ella, y algo cambió en su expresión. No hacia el respeto, sino hacia una especie de diversión despectiva. ¿Ha estado alguna vez en presencia de alguien que ha decidido, antes de que usted haya dicho una palabra, exactamente cuánto vale? ¿Que ya lo ha archivado en una categoría y no está interesado en ninguna información que pudiera complicar ese archivo? Eso era lo que Arturo tenía enfrente, aunque todavía no conocía las plenas dimensiones de ello.
Arturo explicó su situación clara y sin adornos. Le habló a Gregorio sobre Marta, sobre la operación, sobre el costo, sobre la brecha entre lo que tenían y lo que se necesitaba. Explicó que estaba solicitando un préstamo personal, que tenía documentación de sus ingresos de pensión, que creía ser un candidato viable para una cantidad modesta y pretendía devolverla en un calendario estructurado. Habló con la precisión tranquila de un hombre que ha informado a comandantes en condiciones difíciles y entiende el valor de ser claro y conciso. Gregorio lo dejó terminar. Luego tomó uno de los documentos de la carpeta, le echó un vistazo un momento y lo volvió a dejar con la descuido particular de alguien que comunica que realmente no lo ha leído. Dijo algo sobre las botas de Arturo. Lo dijo a la manera de alguien que cree que la crueldad entregada con una sonrisa no es crueldad sino ingenio. Indicó la chaqueta descolorida. Hizo un comentario sobre su estado, sobre si Arturo había confundido quizás este banco con una organización benéfica. Y luego sus ojos se dirigieron a la estrella de plata, la medalla que representaba un acto específico en un lugar específico que había costado algo real. Y dijo que las personas que llegaban buscando limosnas a veces disfrazaban su mendicidad con accesorios, y que un pedazo de metal viejo no era una credencial financiera. Arturo no dijo nada por un momento. Luego dijo, con la misma tranquilidad, que no era un accesorio, y que su esposa se estaba muriendo, y que estaba solicitando un préstamo, no un regalo, y que tenía la documentación para respaldar la solicitud. Gregorio se levantó, tomó la carpeta y se la devolvió a Arturo. Dijo que esta sucursal no estaba en el negocio de los préstamos especulativos, con lo que quería decir prestar a personas que no parecían tener los medios para devolver, con lo que quería decir prestar a personas que llegaban con ropa vieja y medallas de guerras que nadie recordaba. Rodeó el escritorio y abrió la puerta de la oficina. Y luego hizo algo que cruzó una línea que no debería haberse cruzado. Levantó la voz. Llamó a través del vestíbulo al personal de seguridad. No tranquilamente, no discretamente, en voz alta, con la voz de alguien que quiere una audiencia, que quiere que las personas en el vestíbulo se detengan y miren, que quiere que la humillación sea presenciada. Dijo, en términos que no dejaban lugar para la ambigüedad, que había un hombre en su oficina que necesitaba ser retirado de las instalaciones. Los dos guardias de seguridad que llegaron eran jóvenes y estaban haciendo su trabajo, y Arturo no los culpó. No opuso resistencia. Caminó con ellos, y el camino a través del vestíbulo fue el más largo de su dignidad, pasando frente a los clientes en las ventanillas que habían dejado de mirar, pasando frente a la recepción donde la mujer que lo había dirigido a la oficina de Gregorio miraba sus manos, pasando frente a las puertas de vidrio que se abrieron automáticamente y lo depositaron en la acera mojada afuera. Cayó. No gravemente, no de una manera que requiriera ayuda. Una rodilla en el concreto, una mano abajo, y luego se reunió y se levantó. La lluvia era ligera pero persistente. Ajustó el cuello de la chaqueta verde descolorida. Enderezó la estrella de plata con 2 dedos, alineándola cuidadosamente contra la tela. Se quedó allí un momento en la acera mojada, sin moverse, simplemente de pie bajo la lluvia frente a las puertas de vidrio del banco. Y si usted hubiera estado mirando desde el vestíbulo, habría visto a un anciano con una chaqueta descolorida de pie muy quieto. Y si estuviera prestando el tipo de atención que la situación merecía, quizás habría notado algo en su postura. No derrota, no ira, sino algo más deliberado que cualquiera de los dos. Luego caminó al teléfono público en la esquina, metió una moneda en la ranura, marcó un número de memoria. El teléfono sonó 2 veces. Una voz respondió. Arturo dijo 4 palabras. Dijo, Eduardo, soy Arturo Morales. La línea estuvo en silencio un momento. Luego la voz al otro extremo dijo, mi sargento, dígame dónde está. Arturo le dijo. Colgó. Caminó a una cafetería frente al banco. Se sentó en una mesa junto a la ventana con un café que apenas podía permitirse, y esperó. La mañana siguiente llegó de la manera en que llegan las mañanas de noviembre en esa ciudad, gris y fresca y pragmática, la luz delgada y uniforme sobre las calles vacías. Gregorio Haddad llegó al banco a las 8:45, lo cual era más temprano que su personal y más tarde de lo que pretendía,
y cruzó el vestíbulo con la confianza de un hombre que cree que ayer fue un buen día y hoy será mejor. De hecho, había recibido una indicación preliminar de la oficina regional de que su evaluación de rendimiento de fin de año sería excepcional. Estaba esperando, dentro del trimestre, una promoción a un puesto de dirección regional que había estado persiguiendo durante 2 años. Fue a su oficina, preparó café, revisó el cronograma de citas de la mañana. Estaba revisando el segundo elemento del cronograma cuando llegó el sonido. Era el sonido de un helicóptero. No es el sonido lejano e incidental del tráfico aéreo, sino el sonido cercano, descendente, que hace vibrar las ventanas de un helicóptero en proceso de aterrizar muy cerca. Gregorio fue a su ventana. En el estacionamiento VIP del banco, una pequeña área designada en el lateral del edificio reservada para clientes de alto valor y ejecutivos senior, un helicóptero privado se estaba posando sobre el pavimento. Era negro, era grande. Era el tipo de aeronave que comunica, sin ninguna información adicional, que las personas en su interior operan en una categoría diferente del mundo que la mayoría. Gregorio se ajustó la corbata. Las puertas del helicóptero se abrieron. Un hombre salió, seguido de 3 más. 2 llevaban maletines de documentos. Uno tenía la postura y el auricular de un equipo de seguridad profesional. El hombre en el centro estaba en sus últimos 60, con cabello plateado, usando un traje que había sido hecho para su cuerpo por alguien que entendía la diferencia entre un traje que cabe y un traje que es un instrumento. Caminaba con la certeza despreocupada de alguien que no ha necesitado apresurarse durante mucho tiempo, porque el mundo se organiza alrededor de su agenda en lugar de lo contrario. Su nombre era Eduardo Blanchard. Era el fundador y director ejecutivo del grupo financiero Blanchard, que era la empresa matriz de la cadena bancaria de la cual esta sucursal era una de 237 ubicaciones en 14 estados. Su patrimonio personal era un número con 10 dígitos antes del punto decimal. Aparecía, aproximadamente una vez al año, en las portadas de publicaciones financieras, y los artículos en su interior usaban palabras como visionario, titán y arquitecto. Gregorio nunca lo había conocido en persona. Había visto fotografías, había visto entrevistas. Había, a la manera particular de los subordinados ambiciosos, estudiado la biografía y la trayectoria profesional del hombre como un navegante estudia mapas. Salió de su oficina y cruzó el vestíbulo para recibirlo. Eduardo Blanchard cruzó las puertas de entrada del banco y entró al vestíbulo. Gregorio se adelantó con su sonrisa más segura, la mano extendida, la voz calibrada a la frecuencia precisa de calidez profesional sin servilismo. Eduardo Blanchard lo miró a través de él. No hacia él, no más allá de él, a través de él, de la manera particular de alguien que ha registrado la presencia de una persona y simultáneamente la ha evaluado como no la presencia relevante. Le dijo algo a uno de los hombres con los maletines de documentos. Caminó al centro del vestíbulo y se detuvo. La mano extendida de Gregorio quedó suspendida en el aire un momento. La bajó. Las puertas del banco se abrieron nuevamente. Arturo Morales entró. La misma chaqueta verde descolorida. Las mismas botas, limpias ahora. El barro cepillado con el cuidado de un hombre que conoce la diferencia entre lo que está gastado y lo que está cuidado. La misma estrella de plata en su pecho, prendida con el mismo alineamiento cuidadoso. Desde el otro extremo del vestíbulo, Gregorio lo vio y sintió el desprecio particular que se asienta rápida y profundamente en personas como Gregorio. El desprecio de alguien que ya ha categorizado una situación y resiente tener que recategorizarla. Elevó la voz. Llamó a seguridad. Dijo, con el tono resonante de alguien que cree que la autoridad se demuestra a través del volumen, que esta persona había sido retirada de las instalaciones el día anterior y no era bienvenida en la propiedad, y necesitaba ser escoltada de inmediato. Eduardo Blanchard se dio la vuelta. Se dio la vuelta y miró a Arturo Morales cruzando el vestíbulo. Y lo que ocurrió con su postura en ese momento fue algo que los cajeros y los oficiales de préstamos y los clientes que lo presenciaron describirían más tarde de diferentes maneras,
pero todos con la misma calidad esencial de sorpresa. No en lo que veían, exactamente, sino en lo que significaba. Eduardo Blanchard se puso en posición de firmes. Posición de firmes militar, la versión formal completa, talones juntos, columna vertebral recta, ojos al frente. Llevó la mano derecha a su sien en un saludo. Un saludo que no era casual o aproximado, sino preciso. El saludo de alguien que lo aprendió de una manera específica, bajo condiciones específicas, y nunca ha olvidado el peso de lo que representa. Lo sostuvo hasta que Arturo estuvo lo suficientemente cerca. Luego dijo: «Sargento Mayor Morales». «Mi sargento». El vestíbulo estaba en silencio. Arturo lo miró. Algo cruzó su rostro. Reconocimiento, calidez. La calidad particular de ver a alguien que no ha visto en mucho tiempo, pero en quien ha pensado con la regularidad específica que los eventos que cambian la vida imponen a la memoria. Extendió la mano. Eduardo Blanchard la estrechó con ambas manos, de la manera en que las personas estrechan manos cuando un apretón de manos es inadecuado, pero es lo que tienen. Gregorio Haddad estaba de pie a 5 metros de distancia. Eduardo Blanchard se volvió y lo miró. Dijo: «Este hombre me salvó la vida en Vietnam en 1968. Me cargó varios kilómetros a través de terreno hostil con una bala en su propio hombro para llegar al punto de extracción cuando todas las demás opciones estaban agotadas. Es la razón por la que estoy de pie en este vestíbulo, o en cualquier vestíbulo, o en cualquier lugar de esta tierra». Hizo una pausa. Luego dijo: «También es, desde hace 40 años, el tenedor silencioso de la participación mayoritaria en esta institución». Su capital de pensión fue la inversión inicial fundacional. La estructura legal que lo sostiene ha estado vigente desde 1983. Sus abogados tienen la documentación, los míos también. La frase tenedor silencioso de la participación mayoritaria aterrizó en el vestíbulo de la manera en que los grandes objetos aterrizan en agua tranquila. Gregorio lo escuchó. Lo procesó. Lo procesó nuevamente. La secuencia de las últimas 36 horas comenzó a reorganizarse en su mente. El anciano con las botas embarradas, la carpeta de documentos que no había leído, la expulsión física de las instalaciones, lo que había dicho sobre la medalla. La reorganización no fue lenta. Fue la reorganización rápida y nauseabunda de alguien que acaba de entender las plenas dimensiones de un error catastrófico. Abrió la boca. No estaba seguro de lo que pretendía decir. No tuvo la oportunidad de decirlo. Eduardo Blanchard lo miró con una expresión que no era enojada. La ira habría sido en cierta manera más fácil, sino simplemente evaluativa. La expresión de alguien que ha recibido toda la información que necesita y ahora está tomando una decisión. Dijo: «Entiendo que usted era el gerente responsable del trato al señor Morales aquí ayer». Gregorio dijo algo sobre protocolo, sobre criterios de préstamo. Su voz había perdido su calidad resonante. Se había convertido en la voz de alguien que es consciente de que el suelo bajo él ya no es sólido. Eduardo Blanchard dijo: «Su empleo en esta organización queda rescindido, con efecto inmediato. Sus licencias serán revisadas por las autoridades reguladoras pertinentes. Presentaré un relato personal de los eventos de ayer a las autoridades disciplinarias profesionales correspondientes». Miró a los guardias de seguridad de pie cerca de la entrada del vestíbulo. Los mismos guardias, o sus colegas, que habían escoltado a Arturo la mañana anterior. Dijo: «Por favor, ayuden al señor Haddad con su salida». Lo que ocurrió a continuación llevó aproximadamente 12 minutos. Las credenciales de acceso de Gregorio fueron desactivadas. Su oficina fue sellada pendiente de revisión. Las llaves del automóvil de la empresa fueron recogidas en la recepción. Fue escoltado a través del mismo vestíbulo que había cruzado esa mañana, con la confianza de un hombre esperando una promoción. Y las personas que lo vieron salir eran las mismas personas que habían visto salir a Arturo el día anterior. Y la simetría de ello no se perdió para nadie presente. Gregorio Haddad no encontró otro puesto en servicios financieros. La revisión disciplinaria profesional fue exhaustiva. El relato de su conducta,
la humillación pública, la expulsión física de un veterano condecorado de 80 años buscando un préstamo legítimo para la atención médica de su esposa moribunda, fue documentado en los materiales de revisión en el mismo lenguaje clínico de los expedientes regulatorios, lo que de alguna manera lo hacía peor. Se mudó de regreso a la ciudad donde había crecido, que era la cosa que había pasado toda su vida adulta intentando evitar, y encontró trabajo que estaba muy lejos de la oficina con los diplomas enmarcados y el traje caro, y los informes de rendimiento con números sólidos. Arturo Morales se sentó con Eduardo Blanchard en el vestíbulo del banco durante 2 horas esa mañana. Se trajo a un oficial de préstamos, otro, senior, alguien que entendía el peso de la sala y la naturaleza de lo que se estaba pidiendo. El papeleo para la operación de Marta se completó antes del mediodía. Se contactó al cirujano. El procedimiento fue programado para la semana siguiente. Marta tuvo su operación. Fue exitosa. Volvió a casa, a la casa que habían compartido durante 40 años, y Arturo le llevaba té por las tardes y se sentaba con ella mientras se recuperaba, y el jardín, que había estado un poco descuidado durante las semanas de preocupación, fue devuelto al orden de la manera paciente y metódica en que Arturo devolvía la mayoría de las cosas al orden. No le contó a Marta todo lo que había ocurrido en el banco. Le dijo que el préstamo había sido arreglado. Le dijo que no se preocupara. Ella no lo presionó sobre los detalles, porque había estado casada con él durante 50 años y entendía las cosas que elegía cargar en silencio. Quiero decir algo antes de cerrar esta historia. El poder no siempre se anuncia. No siempre llega en helicóptero ni usa un traje que fue hecho para su cuerpo por alguien que entendía la diferencia entre ajuste y propósito. El poder a veces es tranquilo y viejo, y lleva una chaqueta verde descolorida, y tiene una medalla en el pecho que representa algo real, algo que fue pagado en la moneda más literal posible. Y entra a una habitación con botas embarradas y una carpeta de documentos cuidadosamente preparados, y pide, con dignidad, lo que necesita. Los Gregorio Haddad de este mundo confunden la apariencia del poder con el poder mismo. Confunden el traje caro con la sustancia que se supone debe representar. Confunden la capacidad de humillar a alguien que no responde como evidencia de que la humillación es merecida. Están equivocados en todo eso, y generalmente el error es simplemente ordinario, una pequeña injusticia, una persona maltratada, un momento de crueldad que deja un residuo, pero no una destrucción duradera. Pero a veces la persona sentada al otro lado del escritorio es Arturo Morales. Y la medalla en la chaqueta verde descolorida no es un accesorio. Y la carpeta de documentos contiene más historia de la que la persona que se niega a leerla podría haber imaginado. Y la moneda en el teléfono público en la esquina vale más que todo lo que hay en la oficina de esquina del traje caro. Hay deudas en este mundo que no expiran. No el tipo financiero. Esos tienen términos y calendarios y fechas de vencimiento. Me refiero al otro tipo. El que se acumula cuando una persona carga a otra varios kilómetros a través de terreno hostil, con una bala en su propio hombro. Cuando la decisión de una persona de invertir en un sueño le da a ese sueño su primer aliento de posibilidad. Cuando una persona se presenta por otra en los momentos que importan y no pide crédito ni reconocimiento, ni nada excepto ser tratada con dignidad humana básica. Esas deudas no expiran. Y a veces, décadas después, en el vestíbulo de un banco, un martes por la mañana en noviembre, vencen. El verdadero poder no siempre llega en helicóptero. A veces entra por la puerta principal, con un viejo par de botas, con una sola medalla prendida en una chaqueta verde descolorida. Y vale todo.